1949. Desde la plaza de Tiananmen en Pekín, el líder comunista Mao Zedong ha proclamado el establecimiento de la República Popular de China. Una nueva era para China, para el Partido Comunista Chino y para el presidente Mao. Él ha dedicado su vida a la revolución y a su sueño de transformar China. Y ahora es su momento. El gobierno de Mao se define a sí mismo como una dictadura democrática popular, pero la democracia no está en su agenda. En cambio, el corazón del gobierno es el Comité Central, compuesto por alrededor de 100 altos miembros del partido. Por encima se encuentra el Politburó. Y dentro de este, el Comité Permanente del Politburó, donde reside el verdadero poder. Hay 5 miembros, entre ellos Liu Shaoqi, un veterano organizador sindical que estudió en Moscú, ahora vicepresidente del Partido Comunista. Zhou Enlai, un héroe de la revolución, que en otro tiempo fue superior de Mao en el partido, pero que ahora se ha comprometido pública y privadamente con el liderazgo de Mao. Encantador y cortés, ha demostrado un gran talento para la diplomacia y servirá como el primer ministro de la China comunista, así como ministro del exterior. Y el propio Mao, presidente del Partido Comunista y líder supremo. Ahora a los 55, Mao ejerce una autoridad personal incontestada, resultado de su inspirador liderazgo en la lucha contra los japoneses y los nacionalistas. Aunque nunca fue un orador nato, Mao es una figura carismática, capaz de un profundo pensamiento intelectual, de astutas tácticas políticas y de una escritura apasionada. Desde 1938 está casado con su cuarta esposa, la famosa actriz Yang Qing. Ella es una personalidad poderosa por derecho propio, ferozmente leal a Mao y despiadadamente crítica con sus rivales, reales o imaginarios. Luego de años de revolución, invasión y guerra civil, China está empobrecida y necesita desesperadamente reformas y reconstrucción. El Partido Comunista se pone a trabajar inmediatamente para imponer una visión fuertemente inspirada en el pensamiento soviético. Con este fin, alrededor de 10.000 asesores soviéticos llegan a China para ayudar en la reconstrucción. El país sigue siendo una sociedad abrumadoramente agraria. En 1949, según estimaciones, 1 de cada 5 personas en el planeta es un campesino chino. Por mucho tiempo han sido la base del éxito comunista en China, atraídos por la promesa de redistribución de tierras, que se ha aplicado en las zonas controladas por comunistas desde comienzos de los 30s. Y ahora se aplicará a escala nacional. Los terratenientes rurales que han dominado el campo chino por siglos son vilipendiados por abusar de su poder sobre los campesinos. Son humillados públicamente por los comunistas, sometidos a juicio y ejecutados en grandes cantidades. Más de 1 millón son asesinados. Sus tierras son confiscadas y redistribuidas. Durante los 3 años siguientes, unos 300 millones de campesinos reciben tierras por primera vez. Las primeras reformas están destinadas a remodelar profundamente a la sociedad china. Nuevas leyes mejoran los derechos de las mujeres y protegen su papel en la fuerza laboral. Para mejorar la alfabetización, que apenas alcanza el 20%, el gobierno promueve el uso de caracteres chinos simplificados, grandes campañas de propaganda, en teatros, narraciones públicas
y carteles buscan educar y adoctrinar en los valores revolucionarios comunistas. Los presuntos contrarrevolucionarios, como simpatizantes nacionalistas, funcionarios corruptos y capitalistas, deben ser denunciados y eliminados. Las campañas trastornan la estructura de clases tradicional, humillando y empobreciendo a las familias burguesas y de clase media. El número de víctimas es imposible de cuantificar, pero cientos de miles sufren pérdida de estatus, confiscación de sus propiedades o encarcelamiento. Algunos incluso son obligados a quitarse la vida. Los nuevos líderes comunistas buscan construir alianzas en el extranjero, pero la Segunda Guerra Mundial ha sido seguida por la Guerra Fría, y el mundo ahora está dividido entre un occidente democrático y capitalista y el bloque comunista liderado por la Unión Soviética. Las potencias occidentales no ofrecen apoyo a la China comunista. De hecho, continúan reconociendo a su aliado de guerra, Chiang Kai-shek, como el gobernante legítimo de China. Su gobierno nacionalista, oficialmente conocido como la República de China, aún controla Taiwán y pequeñas islas en el estrecho de Taiwán. Inevitablemente, Mao se vuelve hacia la Unión Soviética. En diciembre del 49, viaja a Moscú para 3 meses de conversaciones con el primer ministro soviético, Joseph Stalin. Pero su relación no es fácil. Al imponer su propia versión del comunismo en China, Mao a menudo pasa por encima de sus rivales respaldados por los soviéticos. Sin embargo, en febrero de 1950, ambos líderes firman un tratado de amistad, alianza y asistencia mutua que abre la puerta a la cooperación económica y militar entre China y la Unión Soviética. En el siglo XVIII, la dinastía Qing había añadido a su imperio varios territorios occidentales remotos: Mongolia, Xinjiang y el Tíbet. Pero en el tumulto que siguió a la revolución de 1911, estos territorios habían escapado del control chino. Ahora el gobierno comunista actúa para restablecer la autoridad central. En 1949, el Ejército Popular de Liberación es enviado para ocupar Xinjiang. En el 51, el Tíbet es ocupado y anexado, tras un breve conflicto que el gobierno denomina eufemísticamente la liberación pacífica del Tíbet. Como parte del acuerdo, al Dalai Lama se le permite permanecer al frente de un gobierno local. No se hace ningún intento por recuperar Mongolia Exterior, que ahora se encuentra dentro de la esfera de influencia soviética. Taiwán sigue siendo una fuente importante de tensión. Tanto los comunistas como los nacionalistas de Chiang continúan denunciando al otro bando como bandidos y a sus gobiernos como ilegítimos. En otros lugares, las fronteras de China parecen estar resueltas. Pero en 1950, la República Popular China enfrenta un gran conflicto en sus puertas: la Guerra de Corea. Tras la Segunda Guerra Mundial, Corea había sido dividida en 2 estados separados: un norte comunista y un sur democrático. En junio de 1950, las fuerzas del norte invaden el sur, avanzando rápidamente y capturando Seúl en menos de una semana. Corea se convierte en un campo de batalla de la Guerra Fría.
Bajo el liderazgo de Estados Unidos, tropas de la ONU intervienen en apoyo de Corea del Sur. A finales de ese año, empujan el frente hasta el río Yalu, cerca de la frontera entre Corea del Norte y China. Temiendo una invasión liderada por Estados Unidos y esperando reforzar a un aliado, Mao envía tropas chinas en apoyo de Corea del Norte. Más de 1 millón de soldados chinos entran en combate, cifra que pronto asciende a 2.5 millones. Ante esta ofensiva, las fuerzas de la ONU se retiran al sur. Tras meses de intensos combates, la guerra entra en un punto muerto. Ambos bandos se atrincheran a lo largo del paralelo 38. En 1953 se acuerda un armisticio, y esta línea se convierte en la frontera fortificada entre Corea del Norte y el sur, conocida como la zona desmilitarizada. Para China y para Mao, la guerra se presenta como un triunfo. Han defendido la causa socialista global y se han enfrentado a la superpotencia estadounidense. Y más importante aún, la legitimidad comunista dentro de China se ve enormemente reforzada. Pero el costo es enorme. La guerra de Corea cobra aproximadamente 3 millones de vidas. Las bajas chinas superan el 500,000 y tal vez mucho más. Entre ellas, el propio hijo de Mao, Mao Anjing, muerto en un ataque aéreo de la ONU mientras servía con las fuerzas chinas. En su esfuerzo por frenar la expansión del comunismo, Estados Unidos impone un embargo comercial total contra la China comunista. La guerra también refuerza el apoyo estadounidense al gobierno de Chiang Kai-shek en Taiwán, con el presidente Truman enviando la séptima flota de Estados Unidos para disuadir un posible ataque comunista. En 1953, el gobierno chino introduce su primer plan quinquenal, inspirado en programas económicos similares de la Unión Soviética. Uno de sus objetivos es aumentar rápida y masivamente la producción industrial de China. Enormes esfuerzos, respaldados por la experiencia técnica soviética, producen resultados notables en transporte, industria e infraestructura. La producción de carbón, hierro y acero supera todos sus ambiciosos objetivos. Mientras que China se convierte por primera vez en un importante productor de petróleo. El segundo objetivo del plan quinquenal es aumentar rápidamente la producción agrícola. Para lograrlo, el Partido Comunista presiona a los agricultores para que se colectivicen a gran escala, formando cooperativas que incluyen a decenas y a veces a cientos de hogares. Para el 56, el 80% de los hogares campesinos pertenece a una cooperativa, lo que significa que comparten la tierra, herramientas y la cosecha. Y también tienen un objetivo ideológico: reforzar el control del partido sobre la vida y el pensamiento de las comunidades rurales. A una velocidad vertiginosa, las reformas comunistas transforman la vida rural de siglos de antigüedad
y siembran las semillas del desastre. Mao está entusiasmado por el aparente éxito del primer plan quinquenal. Esperando fomentar una mayor innovación, en el 56 anuncia que florezcan 100 flores, que compitan 100 escuelas de pensamiento. Es una invitación para que otros presenten propuestas constructivas al gobierno. En respuesta, las críticas al partido comienzan a llegar por masa, por parte de intelectuales, académicos y científicos. Mao y la dirigencia están consternados y enfurecidos. En lugar de acoger las propuestas, se mueven para aplastar lo que ahora consideran una disidencia peligrosa. Una nueva campaña antiderechista castiga por lo menos a 500,000 hombres y mujeres considerados insuficientemente leales al partido. Las sanciones incluyen humillación pública, trabajos forzados y ejecuciones. Entre los líderes de esta brutal campaña se encuentra una nueva incorporación al Comité Permanente del Politburó, Deng Xiaoping, de 52 años. Veterano de la larga marcha, se convertirá en una figura crucial en los años venideros. En 1958, comienza un segundo plan quinquenal, esta vez aún más ambicioso. Mao lo llama el Gran Salto Adelante, un programa destinado a crear un auténtico Estado socialista y a expandir la producción industrial para alcanzar a las principales economías del mundo. Una gran campaña de información difunde el mensaje por todo el país, instando a cada ciudadano a estar a la altura del desafío y a abrazar el liderazgo de Mao. Las cooperativas rurales existentes se fusionan en vastas comunas populares, en las que el partido controla todos los aspectos de la vida. El Estado ahora posee la tierra, compra las cosechas y distribuye las raciones. Las cocinas privadas se prohíben por representar un individualismo egoísta y son reemplazadas por comedores comunales. Muy pronto, las ambiciones del Gran Salto Adelante se desconectan de la realidad. Muchos de los técnicos que deberían haber supervisado la campaña han sido purgados. Bajo una presión intensa para cumplir los objetivos irreales, los funcionarios locales del partido exageran las cifras. Estos informes sugieren grandes cantidades de excedentes de grano, que son retirados de las comunas para abastecer las ciudades. En realidad, esto significa que se retira demasiado grano de las comunas, dejándolas a menudo sin suficiente para alimentarse. La sequía, la mala gestión y la corrupción hacen que la producción agrícola entre en fuerte declive. Millones de campesinos ahora enfrentan la hambruna. Además, los agricultores deben cumplir nuevas y absurdas exigencias, como la de usar fundiciones caseras para producir hierro, de una calidad tan baja que es inutilizable. El resultado: una desastrosa hambruna en China. Según estimaciones recientes, el Gran Salto Adelante de Mao es responsable de al menos 45 millones de muertes, alrededor del 7% de la población. Se considera uno de los mayores desastres provocados por el hombre en la historia.
En las zonas más afectadas, comunas enteras mueren de hambre. La hambruna siempre había sido una característica de la vida y muerte en China, pero el invierno del 60 es quizás la hora más oscura de la historia del país. Los informes sobre el caos y el sufrimiento acaban llegando a las altas esferas del partido. En el verano del 59, en una conferencia en Lushan, el ministro de Defensa Pang De-huai denuncia abiertamente al gran salto adelante y el liderazgo de Mao. Pero Mao no está dispuesto a escuchar. Pang es puesto bajo arresto domiciliario y destituido. Su sustituto, el general Lin Biao, es uno de los partidarios más leales de Mao. Pero con el paso de los meses, la evidencia se vuelve imposible de ignorar. Cuando las noticias de la hambruna llegan a Taiwán, Chiang Kai-shek intenta humillar a Mao, ordenando el lanzamiento de alimentos hacia el continente. Para 1961, el partido se ve obligado a reconocer la realidad. Mao acepta públicamente que se cometieron errores. Permanece como presidente del Partido Comunista, pero en los años siguientes se retira parcialmente de la política de primera línea. En su lugar, líderes más pragmáticos, como Liu Shaoqi, Zhou Enlai y Deng Xiaoping, asumen la gestión del gobierno. Algunas de las políticas que habían provocado la hambruna se abandonan. Las comunas reducen su tamaño, los comedores comunales se eliminan y parte de la tierra vuelve a propiedad privada. Pero el partido sigue controlando todos los aspectos de la vida cotidiana, proporcionando desde atención médica, vivienda, educación y empleo, mientras que los alimentos continúan racionados. La unidad de trabajo y no la familia se convierte en la unidad básica de existencia social y económica. Mientras tanto, en 1958, el gobierno adopta un nuevo alfabeto fonético para fomentar la alfabetización en China. Se llama Pinyin y se convierte en el nuevo sistema para la romanización de los nombres chinos. Pekín se convierte en Beijing. Cantón se convierte en Guangzhou. Nankín se convierte en Nanjing. Y muchos otros cambios más. El Pinyin se difunde lentamente dentro de China y no será hasta la década de 1980 cuando los nuevos nombres se adopten también en el extranjero. Mientras aplica el gran salto adelante al interior, Mao adopta una postura cada vez más agresiva al exterior. En agosto de 1958, el ejército chino comienza a bombardear islas en el estrecho de Taiwán, pertenecientes a la República de China, poniendo a prueba las defensas nacionalistas. La respuesta de Estados Unidos es contundente. Envía refuerzos navales y aéreos a la región y decide que, si es necesario, usará armas nucleares. Se trata de una de las primeras crisis nucleares graves en el mundo. La situación finalmente vuelve a un tenso enfrentamiento. Pero el premier soviético Nikita Khrushchev
que sigue una política de coexistencia pacífica con Occidente, se enfurece ante la temeridad de Mao. Las relaciones de China y la Unión Soviética, los dos grandes estados comunistas del mundo, entran en un fuerte declive. En el 56, Khrushchev había denunciado los excesos del estalinismo y el culto a la personalidad. Mao se indigna ante estas ideas y a su vez denuncia las posturas de Khrushchev como una traición al comunismo. A sus ojos, la Unión Soviética se ha vuelto blanda. Se trata de una ruptura ideológica fatal. Y después del 59, ambos líderes nunca volverán a reunirse. Ese mismo año, China enfrenta una revuelta contra su dominio en el Tíbet. En respuesta, el ejército chino bombardea Lhasa. La insurrección termina tras 3 días de sangrientos combates callejeros. El Dalai Lama y 80,000 tibetanos huyen a la India. Desde entonces, el Tíbet queda bajo control directo chino. En 1962, la tensión entre la frontera del Himalaya y China estalla en un mes de combates intensos, cuando China se apodera del territorio en disputa. De manera reveladora, la Unión Soviética respalda a la India y no a China, una señal reveladora de hasta qué punto su relación se fractura. Los soviéticos ya habían retirado todo el apoyo técnico a los programas de armamento chinos, pero China ya no depende tanto de la experiencia extranjera. En el 58, por ejemplo, se había fundado en Pekín la Universidad de Ciencia y Tecnología de China. Y en 1964, en Lop Nor, en la provincia de Jiangxing, China prueba su primera bomba nuclear. Y 2 años después, detona su primer bomba de hidrógeno. China se ha unido a Estados Unidos, a la Unión Soviética, Gran Bretaña y Francia como la quinta potencia nuclear, adoptando una política de no primer uso. Ya no queda duda de que China se sostiene a sí misma como una gran potencia mundial. Pero Mao y el Partido Comunista Chino aún consideran que queda mucho trabajo por hacer. Su próximo campo de batalla estará dentro de la propia sociedad china. Un enorme agradecimiento a nuestra asesora histórica, la doctora Lily Chang, de la University College London. Gracias como siempre a los patrocinadores de Patreon que hacen posible el canal, a constructores como Fury Road, Alan Shang y Frank McLaughlin, y ciudadanos como Jason, Rimmer de Jong y Eledile, y a héroes como Stuart Walker. Tú también puedes apoyar al canal uniéndote a las filas de Pequeños Cabos, nuestros valiosos miembros que obtienen acceso anticipado a nuevos videos, insignias de lealtad y emojis, y descuentos en mercancía. Si el video te gustó, no olvides compartirlo, darle like y suscribirte a Historia Épica.